just gives it a little more meat. Okay, so we're only going to cover chapter 3 because chapter 3 is loaded in itself. So we will only cover chapter 3. Last week we covered Matthew 1 and 2. A lot of Matthew 1 is just the genealogy of Christ. So that's why we were able to knock out chapter 2 as well. Today we will focus solely on chapter 3. Es que la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, cubrimos lo que fue Mateo 1 y 2 y cubrimos lo que fue la genealogía de Jesucristo, por lo cual como incluye mucho historial y podemos cubrir los dos capítulos. Le recordamos que el mensaje de la semana pasada fue un mensaje de redención y el que requiere una libreta solamente levante la mano y les van a pasar una libreta, ¿ok? Amen. All right. So Matthew chapter 3. Let's begin in verse 1. Again, I'm gonna read it out of the Amplified, and then we'll break it down as we go. So it'll be. Así es que quiero que prepares tu Biblia. Vamos a estar en Mateo 3 y vamos a leer todo lo que es el capítulo, porque por eso quiero que tengas tu Biblia y tu libreta. Y vamos a estar ahí en Mateo 1. El pastor en inglés está leyendo lo que es una versión amplificada bíblica. All right, Matthew 3 verse 1. It says the preaching of John the Baptist. Oh, my favorite prophet of them all. The preaching of John the Baptist. In those days, John the Baptist appeared, preaching in the wilderness of Judea, along the western side of the Dead Sea, and saying, Repent, 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 repent. Change your inner self, your old way of thinking. Regret past sins. Live your life in a way that proves repentance. Seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. Come on. Así es que vamos a leer lo que dice aquí en Mateo 3, del 1 al 2. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, un profeta llamado Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y él decía lo siguiente, él lo decía y lo proclamaba en voz alta, y decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, sus iniquidades, arrepiéntanse del camino en el que van, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. I want to touch a little bit on Entonces, repentance. ¿qué voy a tocar aquí? Voy a pausar. En sus notas vamos a hablar sobre el tema del arrepentimiento. To repent means, it comes from the Greek word metanoi. Oh, I can't say that. Metanoia. I think it's metanoia, which means a change of mind that results in a change of conduct. That is so good. Así es que el arrepentimiento es una palabra que originalmente viene, no puedo pronunciar el nombre, pero el significado del arrepentimiento es de que cambies tu manera de pensar y que haya un cambio que sea visible en tu vida. Again, it's a change of mind that results in a change of conduct. Así es que un cambio en tu mente que resulta en un cambio de conducta. Let me put it in simple terms. Te voy a poner Okay. en simples términos. If you're still living like your old self, Si todavía sigues viviendo como vivías antes, there's a problem. hay un problema. There's a problem. Hay un problema. Because you do not live like your old self anymore. Porque no deberías de vivir como tu persona antigua. Remember that we are crucified with Te Christ. recuerdo que estamos crucificados It's con no Cristo. longer I who live, Ya no soy yo el que vive, but it is Christ who lives in pero me. es Cristo el que vive en mí. And the life that I now live in the Y flesh, la vida que sigo hoy en carne, I live through faith la vivo por fe in the Son of en God el Hijo de Dios, who loved me and gave himself quien me for me. amó y dio su vida por mí. You can find that in Galatians 2:20. Escrito está en Galatas 2:20. So repentance is more Así es que el arrepentimiento than es just más coming up to the front que solamente subas aquí al and frente praying a little pretty prayer y hagas una oración bella for Jesus to come into my heart. para que Jesucristo venga a tu corazón And then you walk out of y here luego sales de esta casa and you're still living like your old y self, sigues viviendo como vivías like the antes, devil. como el diablo. That's not repentance, family. Eso no es arrepentimiento. You know, it's the Word of God teaches us something powerful, La right? palabra de Dios nos enseña algo poderoso. When we repent, truly repent, Cuando verdaderamente nos arrepentimos, we receive Christ as our Savior. recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador We are sealed with the Holy Spirit y somos sellados con el Espíritu Santo until the day of redemption, hasta el día de until redención. Jesus comes back. Me In refiero other words. hasta que regrese Jesucristo. So those people that continuously struggle
with their old ways, their old sins, Aquella gente que continuamente sigue batallando con sus maneras antiguas, antiguos pecados, we're not called to be perfect. porque no somos llamados para ser We're perfectos. going to fall from time to time. Puede que falles de vez en That's cuando. not what I'm talking about. Pero no me refiero a eso cuando te hablo de este tema. But if you are willfully, Pero si intentionally going back to your old Si ways, to your voluntariamente, old lifestyle, intencionalmente buscas regresar a tus maneras antiguas, a tu antiguo estilo de vida, and you are feeling no conviction in your heart, y ya no sientes ni convicción en tu corazón, that's where there's a problem. ahí es donde hay un And I problema. question whether people like that are even saved to Y sabes, begin yo with. ahí yo cuestiono si la persona que tiene ese estilo de vida es salva. Let's continue a little bit more on repentance. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre el arrepentimiento. It says repentance is not merely sorrow. Y sabes, el arrepentimiento no es estar en tristeza, It involves a complete change of attitude pero sí involucra de que tu actitud cambie completamente regarding God and sin. cuando nos referimos a Dios y el pecado. And it is often accompanied by a sense of sorrow Y usualmente sí viene con que te sientas triste, and a corresponding change in conduct. pero que haya un cambio que responde a tu conducta. That's powerful. So when you sin, Así es que cuando tú pecas, it should bother you. debe de dolerte. The word says in Ephesians 4:30 Dice en Efesios 4:30 that we grieve the Holy Spirit when we sin. que cada vez que tú pecas, entristece al Espíritu Santo. You grieve Him. Lo entristeces. So you should feel something when you sin. Así es que debes de sentir algo cuando pecas. You should feel bad because it's the Holy Spirit telling you, hey, fix this. Y debes de sentirte algo que te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está hablando, alertando de que arregles eso. This is not right. Diciéndote algo está mal. Your attitude's not Tu right. actitud no está Your bien. words aren't right. Tus palabras no están You correctas. shouldn't be watching them. No deberías de ver eso. You shouldn't be drinking No that. deberías tomar You eso. shouldn't be going to these places that you're going No to. deberías de ir a esos lugares a los que visitas. You shouldn't be hanging around with your old party buzz from No the deberías past. juntarte con tus amistades antiguas con las que te ibas a las borracheras. The word says, have no fellowship Dice la palabra de Dios que no te juntes with unbelievers. con los incrédulos. Ephesians 5:18 tells us, Efesios 5:18 nos dice, Ephesians 5:11, excuse me, perdón, 5:11, have no fellowship with the unfruitful works of que darkness. no tengan convivio con las obras infructuosas de la oscuridad, Rather expose the darkness. mejor expongan la That's oscuridad. Ephesians 5:11. Efesios 5:11. Let me help you married folks out in here. Ahora les quiero hablar a las parejas casadas. My wife and I are about to hit 23 years in marriage. Estamos a punto de cumplir 23 años de casados los dos. I can't treat my wife now like I did when we first met Y él no me puede tratar a mí de la manera que él me trataba cuando recién nos conocimos. because I didn't carry what I carry now Porque back en aquel then. entonces él no cargaba lo que hoy carga. Your relationship should get better Tu relación debe de mejorar. because again, it's no longer I who live. Porque ya no soy yo el que vivo. It's Christ who lives Es in me. Cristo el que vive en mí. And it's the same with my Y es wife. igual con mi esposa. Therefore, if Christ lives in Por you, eso si Cristo vive en ti, then you gotta reflect Christ in your marriage. entonces tú tienes que reflejar a Jesucristo en tu You matrimonio. gotta reflect Christ when you're at work. Tienes que reflejar a Cristo en tu You trabajo. gotta reflect Christ everywhere that you go. Reflejar a quién es Jesucristo donde quiera que tú vayas. Is that making sense? ¿Están entendiendo? And if not, Y si no, there's a problem. hay un problema. A big problem Gran problema. that you Y have que to tú fix tienes que arreglar. because that's between you and God. Porque eso va a ser entre tú y Dios. Let's continue on here. Sigamos leyendo. Such repentance does not arise within man himself, but is the result of God's mercy in leading man to it. So repentance does not arise O sea, es que el arrepentimiento no es algo que te llega within man himself, en ti mismo, but it's a result of God's pero mercy sabes que es un resultado de la misericordia de Dios in leading man to it. para guiar a un hombre de que se arrepienta. Okay? So, in other words, repentance involves En otras palabras, cuando te hablo de arrepentimiento, esto involucra the very process of conversion
el proceso de convertirte, where men are born again. donde decimos que el hombre nace de nuevo. So that's where the term comes in, being born again. Así es que de ahí viene ese término cuando hablamos de que tú naces de You nuevo, are regenerated in the spirit. porque en el espíritu eres regenerado. It's like when you are water baptized, you are going under the water, representing that you are dying to your old Cuando self, tú your eres old bautizado ways. en agua, cuando tú eres sumergido en el agua, es representable de que tú estás muriendo a tu manera antigua, a tus pecados. That's a baptism of repentance. Y eso se llama un bautismo de That's arrepentimiento. what John the Baptist brought. Y eso fue lo que Juan el Bautista trajo. Now the baptism of the Holy Spirit, because a lot of people have it confused, mixed Ahora, up. mucha gente, quiero clarificar algo, porque mucha gente clarifica lo que es el bautismo del Espíritu The Santo. baptism of the Holy Spirit comes when you receive Christ as your Lord and El Savior. bautismo del Espíritu Santo viene a ti cuando tú verdaderamente aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. You are baptized with the Holy Tú Spirit. eres bautizado con el Espíritu You Santo. are regenerated spiritually. Espiritualmente te regeneras. So again, yes, you're your old self. Physically, your flesh doesn't change, none of that changes. Físicamente tu carne, tu piel no va a cambiar, lo exterior no va a cambiar. But spiritually, you are born again Pero espiritualmente naces de nuevo. because you are now the temple of the Holy Spirit. Porque te haces tú lo que es el templo del Espíritu Santo. Guys, these are things that are so powerful. Y esto quiero que lo escuches porque es poderoso. You know, they're spoken a lot about in church. Y es algo que se habla bastante en la iglesia. And my question Y is, mi cuestión let me es, look up at the clock right voy here. a ver el reloj, Why don't some of you apply this teaching? porque es que no aplica la enseñanza. I'm asking for a friend. Y estoy haciendo una pregunta honesta. It's easy to say, amen. Oh, amen, pastor, amen. Es fácil de que cuando se esté predicando tú me digas, amén, pastor, amén. You ever heard that saying, actions speak louder than words? ¿Has escuchado ese dicho que dice que las acciones hablan más fuerte que las palabras? Actions speak louder than words. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Quit telling me amen. Deja de decirme amén. Amen, amen, amen. Amén, amén, amén. Because, again, some people may be able to hide what they do, to the church members. Porque algunos pueden esconder lo que hacen, se hacen entre unos a otros como congregantes. But our God is a God that is not mocked. Pero Dios no es para ser burlado. He sees everything. Dios ve todo. He knows your heart. Él conoce tu corazón And out of the abundance of your heart, y de la abundancia de tu corazón the mouth speaks. habla la boca. That should put the fear of God in you. Eso mismo debe darte el temor a Dios. Just trying to help some of you today. Solamente les quiero ayudar esta mañana. All right. Let's continue reading in verse 3. Sigamos leyendo ahí en sus Biblias, versículo 3. Verse 3 says, so again, well, before we read, the message of repentance. Sorry, I forgot to share this. Así es que antes de seguir quiero hablarles que el mensaje aquí es arrepentimiento. We need more preachings about repentance. Necesitamos más predicaciones del tema de arrepentimiento. We need more preachings about repentance. Necesitamos más predicaciones del tema de arrepentimiento. I'm so glad Bennett agrees with me. Thank you, Bennett, for that amen. I appreciate it. Let me try it again. We need more preachings on repentance. All right, that's Necesitamos not even half of you, but that's all right. necesitamos I'll pray for you escuchar guys. más predicaciones de arrepentimiento. We Amén. don't even touch on repentance anymore Y saben, hoy en día ya no quieren predicar del arrepentimiento. because everybody wants to live the way they want to live. Porque todo el mundo quiere tener una vida y vivir como ellos God quieren. gave me free will. I can choose to live how I want. Dios me dio libre albedrío, por eso voy a vivir como se me pegue la gana. You're right. Claro, You can. tienes razón, pero Doesn't sí mean it's puedes. right according to this book right here. Puedes hacer lo que tú quieras y no quiere decir que es correcto basado en lo que dice la And if escritura. we say we believe every word of this book, Y si decimos creemos cada palabra que escrita está, but you don't live by this book, pero no vives conforme a la palabra, there's a problem. hay un problema. Because we got a lot of talkers in this world, right? Porque en este mundo hay muchos habladores, A lot of talkers. muchos habladores. And trust me, hear my heart Y today. escucha mi corazón cuando te hablo este mensaje. I know I'm not perfect. Yo sé que no soy perfecta. I know I fall short all the Yo time. sé que caigo corto de la gloria, Okay? de I'm vez en not cuando. denying that. No niego nada. We all fall short from time to time. Todos caen cortos. But we have to come to a point Pero tenemos que llegar a un punto where if we're struggling with something, donde si estamos batallando con algo, how am I going to fix this? ¿cómo lo voy a arreglar?
How am I going to fix my marriage? ¿Cómo voy a arreglar mi matrimonio? How am I going to fix my relationship with my coworkers? ¿Cómo voy a arreglar mi relación con mis compañeros de trabajo? With whatever you're O dealing con with. quien, con lo que estés batallando. You have to get into prayer. Tú tienes que meterte en You oración. have to fast. Tú tienes que You ayunar, have to read your word. leer tu palabra. You got to worship. Tienes que You adorar a got to go Dios. to war against the enemy. Tienes que guerrear contra el enemigo. And a lot of Y times, muchas it's veces not even the enemy himself no or es his ni kingdom. el enemigo ni su reinado que te estén atormentando. A lot of times, it's the enemy that you wear every day. A veces el enemigo que tú te pones todos los días. This meat suit that we're Me in. refiero a este cuerpo. Your enemy is right here. Tu enemigo está ahí. You're battling Estás this. batallando la mente. But you have to get that under Pero control. tú tienes que ponerlo bajo control. All we can do Todo lo que yo puedo is hacer we can open up the gate right here es abrirte una puerta and say, come on, little sheep, come y on. decirte, in. ven, vengan Come on, ovejas, go in vengan, there. entren. There's the shepherd right there, the Ahí shepherd of all shepherds right ahí there. está el pastor de pastores. That's all we can do, Es todo lo que guys. podemos hacer por ustedes. We're just humans, Porque somos right? humanos. I can't fix your problems. Yo no puedo arreglar tus problemas, Neither can my ni mi wife, esposa, because we got our own problems porque nosotros tenemos sometimes. nuestros propios problemas. Alright. Amén. There's one word that we are. It's Hay called una palabra human. Que somos, Right. somos humanos. We live in a fallen world. Vivimos en este mundo que We caído all está. have problems. Todos tenemos problemas. And if there was a line here for who has problems, Y si hubiera I'm una sure línea all aquí, of us would be lining up. Si tuviera que ir a una línea, a una puerta de entrar de todos los que tienen problemas, yo me imagino que la mayoría estarían ahí. So this is where you, Aquí es donde tú, through prayer and repentance, con oración y verdadero through putting arrepentimiento, aside your selfish y desires, poniendo a un lado todo deseo egoísta, right? Because Jesus wants us to be humble, porque Jesucristo quiere que seamos humildes, not prideful. no orgullosos. So this is where you gotta apply Y aquí what es this donde word Tú says tienes que aplicar lo que escrito está aquí en la palabra and fix the y situation. arreglar tu situación. This book has an answer for everything, Porque este guys. libro, créeme que te da una respuesta The para ti. problem that we have nowadays is, first of all, nobody wants to teach straight El from the word problema hoy en anymore. día es que vemos de que nadie quiere enseñar directamente de lo que escrito está en la palabra de Dios. Nobody wants to teach from the word and nobody wants to hear the word. Muchos no quieren predicarte lo que escrito está en la palabra de Dios y muchos no quieren escuchar lo que escrito está en la palabra de Dios. I'll be honest with you. Y te voy a ser honesto. It ended up being a pretty good turnout. Not Hoy, bad, al right? parecer, se llenó la iglesia, But ¿verdad? when we started this Bible school, we announced it a couple of weeks ago. I thought, man, every chair is going to be packed. Y cuando Come on. hicimos el anuncio de que iba a ser una escuela bíblica los domingos, estábamos emocionados diciendo, cada silla se va a llenar, la iglesia va a estar llena. Week 2 and every chair is not filled yet. Y 2 semanas y vemos que todavía no se ha llenado la iglesia. But we're praying. Pero We're estamos praying that it will orando, be. estamos orando. All right, let's go to verse 3 now. Versículo 3:3. You guys don't mind if we teach you and preach to you at the same time, right? Estamos Teaching, predicando, preaching. estamos enseñando y predicando a la vez, ¿ok? Okay, here we go. Verse 3. This is the one who was mentioned by the prophet Isaiah when he said, the voice of one shouting in the wilderness, prepare the road for the Lord, make his highways straight, level, and direct. And this is found in Isaiah 40, verse 3. Así es que aquí se cumple una profecía, versículo 3:3 de Isaías 43, un profeta del Antiguo Testamento. Y el versículo 3 dice, Juan era aquel de quien habían escrito el profeta Isaías. ¿Y qué escribió? Escribió diciendo, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. I believe it's Matthew 11 where Jesus calls John the Baptist the greatest of all the prophets. Y sabes, en Mateo 11 es donde Jesucristo mismo llama a Juan el Bautista el profeta mayor de todos los profetas. So let me ask you this, church. Te hago esta pregunta. Why would Jesus call John the Baptist the greatest of all the prophets? ¿Por qué es que Jesús llamaría a Juan el Bautista el profeta mayor de todos los profetas? Is it because of how he prophesied ¿Acaso era por cómo profetizaba? or prophelied like many do today? ¿Profementía? Como muchos lo hacen hoy en día. Why would he call John the Baptist the greatest of all the prophets? ¿Por qué es que Jesús llamaba a Juan el Bautista el grande profeta? It's because John the Baptist was the forerunner to the Messiah. He announced that the kingdom of God was at hand. Es porque
lo que era de Juan el Bautista, tener mandato poderoso. Él era el precursor que vendría a mencionar de que Jesucristo era el Mesías. And that hasn't changed, my Y family. eso no ha cambiado, familia. We are all forerunners to the Messiah. Somos ustedes aquí, todos aquí somos precursores al Mesías. What do you mean by that, ¿A qué me Pastor? refiero con eso, pastor? I mean that Jesus is coming back. Me refiero de que Jesucristo va a regresar. Acts 1:8 says that we are all witnesses of the gospel. En Hechos 1:8 dice que todos somos testigos del Evangelio. That means that if you are a believer, Eso quiere decir que si tú eres un you creyente, have been enlisted to be a witness or an evangelist for the kingdom of God that's coming. tú has sido enlistado en este ejército para ser testigo del reino de Dios. We are all called Y todos somos llamados to announce para anunciar that Jesus Christ is coming back one day. de que Jesucristo va a regresar pronto. And the way things are going in this crazy Y world, de la manera que todo se mira en este mundo, it's a lot sooner than we es think. mucho más pronto de lo que te imaginas. For those of you that did not come on Wednesday to the Bible study, Para todo aquel que no vino o se pudo conectar el miércoles al estudio bíblico, I shared something that should ya. concern you. Y yo compartí algo que debe de concernarte. No, in November, En noviembre, in Jerusalem, en and Jerusalén, this is confirmed, this is not a conspiracy, this is not fake news, this is esto confirmed. es algo confirmado de muchas maneras, aún de la fuente. There are rabbis that will be gathering to discuss the Noahide laws. Habrán rabinos que se van a juntar en Jerusalén para hablar las Noahide reglas. This is in Jerusalem. Estoy hablando que la locación va a ser Jerusalén. They are trying to get other nations involved in this. Y ellos van a tratar de involucrar todas las naciones posibles para que sean parte de ese For evento. those that don't know what the Noahide laws are, Si tú no sabías qué es, apúntale tus notas, qué es un Noahide Law, qué es las leyes Noahide. look them up for yourself. Yo quiero que las Okay. estudies por ti mismo. They sound great and all, Y la verdad, cuando tú los escuchas, escuchan como algo buenísimo. but there's a big problem. Pero en realidad vienen con un problema. When it talks about idolatry, Porque ellos creen que cuando hablan de que no tengas idolatría, the worship of Jesus Christ La- is el- considered idolatry para ellos, esas under these leyes, Noahide laws. para ellos, entre esas leyes, adorar a Jesucristo es considerado idolatría en esas leyes. Because these are rabbis that do not recognize Jesus as Messiah. Porque son rabinos que no reconocen a Jesús como Mesías. That's a problem. Es un problema. This is happening in November, Y esta junta va a ser en noviembre. and they want to implement this worldwide. Y es lo que lo quieren implementar en todo el mundo. There have already been many that have tried before. Hay muchos que ya lo han intentado A lot of anteriormente. our presidents that are in agreement with this, Y muchos de nuestros anteriores presidentes estuvieron de acuerdo con las leyes que ellos traen, including the current administration. incluyendo la administración al corriente. Guys, we need to wake up. Familia, tienen que despertar. We need to wake up. Tienen que We despertar. need to sound the alarm. Tienen que sonar la alarma. We need to be voices that are crying in the Y wilderness. ustedes mismos tienen que ser las voces que claman en el desierto. That's what we're called to do. Porque eso fuimos llamados para Because hacer. sadly, so many people are in the dark about Porque hay this. tanta persona que está en la oscuridad de lo que pasa al So corriente. many people will say, well, that's just conspiracy. Y mucha gente va a decir, esas son conspirancias. You got to remember that the enemy comes as an angel of light. Te recuerdo que el enemigo viene como un ángel de luz. He's not going to come and show his true colors. Y él no va a llegar e inmediatamente mostrarte sus colores verdaderos. He is coming to deceive the whole world. Su misión es venir para engañar el mundo. And I think he's doing a pretty good job Y of it créeme right que está now, haciendo if su you ask trabajo, me. si me preguntas. Because a lot in the church are deceived right Porque now. ahorita en la iglesia hay tanto engaño. All right, let's continue in verse 4. Sigamos en el versículo 4. Now this same John had clothing made of camel's hair and a white leather band around his waist, and his food was locusts and wild honey. Yummy. Quiero que conozcamos más de este profeta, Juan el Bautista. Versículo 4 dice, la ropa de Juan el Bautista estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Now some of you in our church, you're pretty weird, Algunos de la iglesia pueden ser raros, but I think John the Baptist takes the cake on this pero one. yo creo que nos gana a todos lo que fue Juan el Bautista. I haven't seen any of you show up with clothing made of, a vest made of camel hair or a leather band around your Hasta la waist. fecha no hemos visto que nadie de ustedes entre aquí a la iglesia vestidos como se vestía Juan, que era con un cinturón de cuero y
con lo que se vestía de pelo de cabello. I don't know, does anybody like eating locusts and wild honey? ¿A quién le gusta comer langostas y miel silvestre? Mandy, you look like you do. Guys, have you guys seen The Chosen? ¿Han visto la película, perdón, la serie de When John the Chosen? Baptist comes out in The Chosen? Cuando sale Juan el Bautista en el Chosen. I think that's a perfect portrayal of Yo la verdad me encanta cómo lo pusieron en just, I mean, this guy serie. lived in the wilderness, guys. Recuerden que este profeta By vivía himself. en el desierto, I solo. imagine he was a wild man like Me lo that. imagino que era un hombre. And you know, as funny as that sounds, we need more prophets like that. Pero saben, así como lo describen, así debe de haber más profetas. Instead of the mess we see in the churches En nowadays. vez lo que ves hoy en día en las iglesias. Prophets that are announcing that Jesus is coming back. Profetas que anuncian, que deben de anunciar que Jesucristo viene pronto. Them being weird and all, it doesn't matter. Sean raros o como se vistan. So John the Baptist definitely stood out for this. Así es que Juan el Bautista definitivamente era un hombre perfecto para esa situación. Now let me give you some notes on John the Baptist. Te voy a Okay? compartir notas de lo que tengo aquí de Juan el Bautista para que All right. apuntes. So John the Baptist, give me 1 second. Again, as I mentioned, he's the forerunner to Jesus Christ, the Messiah. Como te mencioné, él es el precursor que venía anunciando el Mesías, He, Jesucristo. he was the son of Zechariah, not the Zechariah from the book of Zechariah, okay? Another Zechariah who was a Jewish priest, and his mom was Elizabeth. Así es que Juan el Bautista, sus padres su padre fue lo que era un sacerdote, se llamaba Zacarías, que vivía en el templo, y su mamá se llamó Elizabeth. Elizabeth and Mary, the mother of Jesus, were relatives. Y Elizabeth y María, la mamá de Jesús, eran familia. So Jesus and John the Baptist were actually cousins. Así es que porque como eran familia, Jesús y Juan el Bautista eran primos. Okay. As we're going to learn in chapter 4, Cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a aprender más. that John is the one who baptized Jesus. Porque Juan es el que tiene el honor de bautizar a Jesús. And we know, as we'll eventually learn, as some of you probably already know, Y yo sé que no lo sepan, pero vamos a aprender un poquito más. okay, John was beheaded by King Herod Antipas after he boldly condemned the ruler's unlawful marriage. Así es que Juan el Bautista, la manera que él murió es que él le cortaron la cabeza cuando el rey Herod puso una orden. Yeah, he called him out on his sin, his unlawful marriage. Yes, porque lo que pasó es que este profeta le causó convicción a el Herodes, al rey, y como ya tenía convicción, lo que fue la mujer con la que estaba teniendo pecado, mandó ordenar lo que fue matar a Juan el Bautista. Of course, we'll learn that down the road, okay? We're not there yet. Just a few notes for you to meditate on. Okay, verse 5, and it says, "At that time Jerusalem was going out to him, and all Judea, and all the district around the Jordan, and they were being baptized by him in the Jordan River as they confessed their sins." Dice, acudía a él la gente, está bien el versículo 5, acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Now, one thing I want to point out as we learned last week, okay? Algo que quiero enseñarles aquí de algo que aprendimos la semana pasada. Jesus had just arrived. Jesús acababa de llegar. So this was not the same baptism as today. Así es que ese bautismo que se hacía en ese entonces con Juan el Bautista no es el mismo de hoy en día. Obviously, when we're baptized today, it is after we receive Christ as Lord and Savior, and we are making a public declaration that our faith is in Christ, that our old self is dying when we go under the water. Hoy en día, el día moderno, cuando nos bautizamos en agua en declaración pública de que el viejo a nosotros muere y de que estamos renunciando a todo pecado y de que estamos declarando que Jesucristo es nuestro Señor. Amen. This baptism that John the Baptist was doing Pero escucha back esto. then, Este bautismo que Juan el Bautista estaba haciendo en ese entonces it was a ritual cleansing under the Old Testament. era un ritual de limpiar bajo la creencia del Antiguo Testamento. If you remember, under the law of the Old Testament, okay, they had to wash for everything. Cuando tú lees lo que es el Antiguo Testamento y bajo la ley en aquel entonces
tenían que irse a lavar, a limpiar de sus pecados físicamente en agua. So John was fulfilling what was written in the Old Covenant. Así es que aquí Juan estaba haciendo lo que estaba todavía bajo el antiguo pacto. All right, with that being said, let's pick it up in verse 7. Sigamos leyendo ahora en el capítulo 7. Oh, Versículo 7. now it's going to really get juicy here. This is why I love John the Baptist Y so aquí esto much. te va a saber Right? algo poderoso. 3:7. He didn't sugarcoat anything. Verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the divine wrath and judgment to come?" Wow. So produce fruit that is consistent with repentance, meaning demonstrating new behavior that proves a change of heart and conscience, and a conscious decision to turn away from sin. We'll stop right there. 7 and 8. Vamos a ver lo que dice 7 y 8. Y me encanta lo que dice aquí Juan el Bautista porque, como se dan cuenta, él era valiente y directo. El versículo 7 dice: Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren verdaderamente arrepentimiento. So why did John the Baptist call him a brood of ¿Por qué es vipers? que Juan Bautista llegan así y él los llama camada de víboras? Because he was looking at the inside of them. Porque él estaba viendo lo que ellos, cómo estaban por dentro. Because the Pharisees, the Sadducees, Porque los fariseos y los saduceos, they showed up ellos llegaban very y holy. se miraban por They fuera muy knew the santos, law conocían inside. la ley por They dentro had y por fuera, the perfect theological voice. y hablaban perfectamente bien con su voz, But yet on the inside, pero por dentro rotten. estaban podridos. Rotten on the Por inside. dentro eran personas And podridas. as you obviously all know, Y right, como we're all ustedes ya believers, conocen, ustedes son creyentes, they are the ones ellos son who crucified the Son of God los que pusieron todo para crucificar al Hijo de because of Dios their rejection of the Messiah. por su rechazo del Mesías. And sadly, Y church, triste algo que since I brought up the Noahide laws, desde que yo les mencioné las leyes Noahide, the Pharisees and Sadducees, the Sanhedrin, still exists today. y tristemente, como les mencioné sobre las Noahide laws, hoy en día al corriente todavía existen los fariseos, los saduceos y los Sanhedrin. I believe, Yo creo, as do many, como muchos lo creen, that they are the synagogue of Satan. de que son la sinagoga de Satanás, That is mentioned in Revelation, I believe it's chapter 2. de que es mencionada en Apocalipsis 2. I believe it's referring to them. Y yo firmemente creo de que se refiere hablando de ellos. Let me help some of you out today. Ahora les quiero ayudar en algo más. We do not practice Judaism as Christians. Como cristianos no practicamos el judaísmo. We do not practice Judaism as Christians. Como cristianos no practicamos lo que es el judaísmo. Galatians 3:10 tells us. Algo que se apunta. Galatas 3:10. Told the church in Galatia Algo que Pablo le dijo a la iglesia en los that Galatas. if you put yourself under the law, Dijo, si tú te pones bajo la ley, you are putting yourself back under the curse. te estás poniendo de regreso en la maldición de la ley. We are under a new and better covenant. Estamos bajo un nuevo y mejor pacto. Don't fall for the lie of what's being pushed right now. Así es que tú no caigas sobre la ley que está cayendo ahorita. We're just going back to our Hebrew roots, brother. De que Our estamos Hebrew regresando roots. a nuestras raíces hebreas, hermano. No, we're not going back to our Hebrew roots. No, no estamos regresando a nuestras raíces hebreas. Because I personally, like many of you, are not Hebrew. We're not Porque yo Jewish. personalmente, como la mayoría de ustedes aquí, no somos judíos. But even then, Pero aún así, there is no longer Jew or Gentile or Greek, because we are all children of God, regardless of what you are. ya hoy en día no hay distinción entre los griegos, los judíos o quien sea. ¿Por qué? Porque todos no estamos bajo la ley, estamos bajo Jesucristo. We are all Christians Somos cristianos because we believe
in Christ as Porque our Messiah. creemos en Jesucristo como el Mesías. And if you are following Judaism, Y si tú estás siguiendo lo que es el and I'm judaísmo, not talking about the Messianic y no te estoy Judaism, hablando de los mesiánicos judíos, the Judaism like these Pharisees and me Sadducees estoy refiriendo como estos que se menciona aquí, los fariseos y saduceos, that reject the Son of God, que rechazan al Hijo de Dios. you're following an antichrist religion. Estás siguiendo una religión anticristo. You're following the synagogue of Satan. Estás siguiendo lo que es la sinagoga de Satanás. The government, sadly, that is running Israel right now, Tristemente el gobierno que ahorita está corriendo Israel, synagogue of Satan, sinagoga de Satanás, because they reject Christ as porque Messiah. han rechazado a Jesucristo como el Mesías And they are in for a rude awakening, y están para un gran despertar, because their Messiah that they're waiting for porque el Mesías que ellos están esperando is the man of lawlessness, es el hombre que viene a causar caos, the son of perdition, el hijo de perdición, the el Antichrist. anticristo. My family, Familia, keep your eyes on Christ. mantén tus ojos Keep en it Cristo, biblical. mantén todo bíblico, Don't let anyone no dejes de que tell you you nadie have to follow this tradition, you have to keep this feast, you have to keep this full moon, you have to keep the Sabbath, because then you are putting yourself back under the law. Es que no permites a que nadie venga y te quiera predicar o te quiera poner que tienes que mantener esta costumbre o este ritual o esto, aquello, mantener el sábado, porque entonces tú mismo te estás poniendo bajo la ley. Go to Galatians 3:10. Ven conmigo a Galatas 3:10. Let me put my money where my mouth is. Quiero mostrarte de qué te estoy hablando porque te quiero comprobar. Galatians 3:10. Galatas 3:10. Amplified. For all who depend on the law, meaning seeking justification and salvation by obedience to the law and the observance of rituals, are under a curse. Are under a curse. For it is written, cursed, condemned to destruction, is everyone who does not abide by all the things that are written in the book of the law, so as to practice them. Dice Galatas 3:10, dice, todos los que dependen de las obras, de las obras que demanda la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todas las leyes, todo lo que está escrito en el libro de la ley. That means if you keep the Sabbath, Eso quiere decir que si tú guardas el sábado, you better, according to the law, you better be keeping all other 612 of the laws. If not, you're not saved. entonces basado en lo Under the que, law. bajo la ley, si tú vas a guardar un mandamiento de la ley, tú eres requerido de que tienes que mantener todas las leyes bajo la ley. ¿Por qué? Porque de otra manera no vas a ser salvo. Escrito está en la ley. Anybody want to go back under the law? ¿Alguien quiere regresar al antiguo pacto bajo la ley? I don't. Yo no. Because simply with a thought you sin. Porque simplemente con la ley, con un pensamiento ya pecaste. Oh man, look at that chick over there. Oh Ay, mira esa man, mujer. look at that hunk over there. Oh, mira ese hombre. You just sinned. Ya pecaste. Thank God Gracias a Dios. that we are saved by Que grace somos salvos through faith por fe in our Lord Jesus Christ. en Jesucristo. And that He came Y de que Él vino not to abolish the law, no para quitar la ley, to fulfill the sino que law, Él en sí mismo cumplió la ley, so that we wouldn't have that burden. para que tú y yo no carguemos esas cargas. All we have to do Todo lo que tú tienes que hacer is apply what Romans 10:9 es says. aplicar lo que dice Romanos 10. All who confess with their mouths the Todo Lord el que Jesus Christ confiese con su boca que Jesucristo and believe in their hearts that God has raised them from y the dead, cree en su corazón de que Dios lo levantó de los muertos, you will be saved. será salvo. You will be saved. Será salvo. In 1 John 5:5, Y en Primera de Juan 1 5:5, John 5:5, Primera de you Juan have to 5:5, memorize this one. tienes que memorizarte esto. Who is he who conquers the world? ¿Quién es aquel que venció el mundo? It's the one who believes that Jesus Christ is the Son of God. Es aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. It doesn't say it's the one who keeps this ritual, No dice, es aquel que guarda este who ritual, keeps Pesach, which is Passover. que guarda Pesach. It's not the one who follows this new moon ritual and this ritual and that ritual.
¿O es aquel que sigue este ritual de la nueva luna o esto o aquello? It's the one who believes that Jesus Christ is Pero the Son es of God. aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. All right. I really had to dive into that one today, Debían okay? compartir eso, ¿ok? All right, let's go back to Matthew 3. Regresemos a Mateo 3. Where did we leave off? 9. Verse 9. Okay. Oh, go back to verse 8. Rápidamente regresar al versículo 8. So John tells these Pharisees, produce fruit that is consistent with repentance. Again, look at the notes. I'm reading it in the Amplified. It says, fruits of demonstrating new behavior that proves a change of heart and a conscious decision to turn away from sin. Así es que en el 8 cuando dice que produzcan frutos, está de arrepentimiento, que lo demuestren, está hablando de que en realidad su actitud y lo que ellos hacen ha cambiado. This Pharisee spirit, Este espíritu de or in fariseos, other words, a religious spirit, me refiero a un espíritu religioso. okay, it falls short because they lack love. ¿Y sabes por qué ellos no llegaban a donde tenían que llegar? Es porque estaban faltos de amor. Because the Pharisees, when they saw people Porque los that fariseos were poor, cuando veían a la gente pobre, that were sick, que estaban instead enfermos, of having compassion for them like we all should, en vez de tener compasión de ellos como deberíamos todos, they said, well, they must be cursed because they don't follow the law. y ellos sí se decían, a lo mejor están bajo maldición porque no siguen la ley. Oh, what do you mean I'm going to pray for a leper? I'm going ¿A to qué get te myself dirty. ¿De a qué te refieres de que voy a orar por un leproso? No, me voy a asociar. That's the religious spirit, Y ese es guys. un espíritu That religioso. Pharisee spirit is still alive and strong Y today. el espíritu fariseo hoy todavía está vivo y sigue afectando. Jesus gave us 2 commandments. Jesús nos dio 2 mandamientos. Love the Lord your God Ama a Dios with all your heart, soul, and mind. con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. And the second is love your neighbor as you love yourself. Y el segundo es ama a tu cónyuge, ama a tu vecino como te amas a ti mismo. Meaning love your brothers and En sisters. otras palabras, ámense entre hermanos y hermanas. Love those that are hard to love. Amen a aquellos que son difíciles de amar. I know there's some people that are hard to Y yo sé love. que hay gente que es I know. difícil que tú ames. I know it's not easy. Yo But sé que no es fácil. we gotta love them. We gotta Pero aún love así, everybody. tienes que amar a todo el mundo. And this is where the Pharisees failed. Y aquí es donde los fariseos fallaron. Okay, let's pick it up in verse 9. Ahora vemos el versículo 9. He continues on, John the Baptist. He says, and do not presume to say to yourselves as a defense, we have Abraham from our father, so our inheritance assures us of salvation. For I say to you that from these stones God is able to raise up children or descendants for Abraham. Wow, that's powerful. Verse 10, and already the axe of God's judgment is swinging toward the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. That's eternal fire. Dice, el versículo 9 dice, no piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, y decir que por eso ya tienen herencia, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. En otras palabras, si ustedes pues, están tan podridos y tan mal, así, no se consideran hijos de Abraham porque no lo son. El hacha de juicio ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. En otras palabras, de juicio al fuego. Now, to summarize all that, John was pretty much telling them that there was a Messiah, the Savior of the world, coming that they needed to receive in order to have eternal life. Aquí lo que Juan les estaba diciendo a ellos es que venía un Mesías, el Salvador del mundo, que tenían que recibir para recibir la vida eterna. And that's where they failed. Y ahí es donde ellos fallaron. To the point that they attributed all the miracles that Christ was doing to the power of Beelzebub. Fallaron tanto que empezaron a contribuir todos los milagros que Jesucristo estaba haciendo en la tierra y los contribuían al poder de Beelzebub. They committed the unpardonable sin Hicieron un pecado que no tiene perdón, by blaspheming the Holy Spirit. blasfemando el Espíritu Santo.
When you attribute God's power Cuando tú le das el poder de Dios to the enemy, al enemigo, that is blaspheming the Holy eso es Spirit. blasfemar al Espíritu Santo. That is what they did. Y eso fue lo que hacían los fariseos. Now I want to read to you, write this scripture down, you can read it on your own time. It says John 3:36, I'm going to read it in the Amplified. And it says, he who believes and trusts in the Son of God and accepts him as Savior has eternal life. That is, already possesses it. But he who does not believe the Son and chooses to reject him, just like the Pharisees did, disobeying him and denying him as Savior, will not see eternal life, but instead the wrath of God hangs over him continually. Así es que apunta tus notas Juan 3:36 de referencia, porque dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo de Dios no sabrá lo que es esa vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. I have to say this. Y puedo decir esto. And when you put yourself under the law, Y cuando, regresando, si te pones tú bajo la ley, you're rejecting the gift of salvation. estás rechazando el regalo You are gratuito therefore- de salvación, You are therefore under a curse. por lo cual te pones tú mismo bajo maldición. Because in essence, you're saying what Jesus did wasn't enough. Porque en realidad lo que tú dices con tus acciones es de que lo que Jesucristo hizo no fue suficiente. In the words of Brother Jaime, Y en las palabras de nuestro hermano Jaime, ouch. I pray this is a wake-up call to some of you. yo la verdad estoy orando que este mensaje sea un día de despertar. I don't know it all, and I'll never pretend to No know voy it. a pretender saberlo todo, But I do know pero sí sé algo. that I will never go back to following the law. De que yo nunca voy a regresar a ponerme bajo la ley. Because my faith and trust Porque mi fe y confianza is in Jesus Christ, están en Jesucristo, my Savior, mi Salvador, who died on the cross quien murió en la cruz for this imperfect man por este hombre imperfecto, by washing and cleansing me lavándome y limpiándome of all my de impurities. todas mis And impurezas. He did that for each and every one of Y you. eso lo hizo por cada uno de All we ustedes have to también. do is put our faith and trust in Him. Así es que todo lo que tienen que hacer es poner su fe y confianza en Él. We don't have to be like Judaizers mentioned in the book of No Galatians. tenemos que ser como los Judaizers que estaban mencionados en el libro de Galatas. Remember, Peter was hanging out with that group, and Que telling them, Pedro se junta con ese grupo y les dice, the ones that were saying, yeah, the message of Christ is good, but we still need to keep this law and this ritual over here. And then Paul shows up, and what does Peter do? Oh, he gets away from them. No, I'm not hanging around with them. No. así es que está Pedro y se está juntando con un grupo que tiene unas ideas de decir, bueno, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros fue bueno, pero tenemos que seguir con algunas tradiciones o algunos ritos porque así, de repente llega el apóstol Pablo y cambia la actitud Pedro. ¿Por qué? Porque ya no se quiere juntar con ese grupito y quiere ahora ignorarnos. You cannot drink from the cup of the Lord and the cup of Te demons. recuerdo que no puedes tomar de la copa de Dios y de la copa de los demonios. You cannot be jumping back and forth, Tú no guys. puedes estar brincando que aquí para allá. Again, it's either you receive the free gift of salvation O or you recibes don't. el regalo Or you reject gratuito it. de salvación que Dios te ha dado o tú lo rechazas. And some of you probably wonder Y algunos se preguntarán, why your life is a mess. ¿por qué tu vida es un You're desastre? probably under a Y curse. quizás estás bajo la maldición. Just reading to you, don't kill the messenger. I'm just Nomás el giving you the word of mensajero, God. te estoy dando la palabra de Dios, se lo acabo de comprobar bíblicamente. Okay, let's continue. Sigamos en el 11. Quit distracting me, you guys. All right? You guys can laugh, man. Tough crowd today. Tough crowd. It's okay. Ahora están muy serios. All right. Where are we at? 11. Verse 11. Okay, this is powerful. We're going to learn something here. If you were here the last few weeks, you already know this, but just bear with me. We're going to Si teach it estuviste again. aquí las semanas pasadas ya lo aprendiste, pero vamos a aprenderlo más, ¿amén? All right. Matthew 3:11, it says, John the Baptist, as for me, I baptize you with water because of your repentance. That is, because you are willing to change your inner self, your old way of thinking, and regret your sin and live a changed life. But he being Jesus, the Messiah, who is coming after me, is mightier, more powerful, more noble than I. Amen. That applies to all of us. Whose sandals I am not worthy to remove, even as his slave. He will baptize you who truly repent
Notice the words there in the Amplified. Those who truly repent with the Holy Spirit. And, there's a break there, guys. And, okay, you who remain unrepentant with fire, meaning judgment. Okay? Verse 12. His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly clear out his threshing floor, and he will gather his wheat, meaning the believers, into his barn, his kingdom. He will burn up the chaff, the unrepentant, with unquenchable fire. Quiero que pongas atención a Mateo 3, 11 y 12. Y dice la palabra de Dios, aquí hablando Juan el Bautista, dice, yo los bautizo a ustedes con agua. Hablamos del bautismo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como señal de su arrepentimiento. El arrepentimiento, que hay cambio en ustedes, que hay cambio de conducta y de que verdaderamente se han arrepentido. Pero el que viene después de mí, hablando de Jesús, el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo y con fuego. Se dan cuenta que dice, Él, cuando venga Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y, o sea, esa parte, y con fuego. Con fuego es algo poderoso porque el fuego está hablando de lo que es juicio. Y dice aquí el versículo 12, dice, Él tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca apagará. En otras palabras, caerá bajo lo que es el infierno, lo que es lo que nunca apagará, ese tipo de fuego. All right, let's work through this. Look up here. Así que miren aquí el frente, voy a explicar Because esto. of what John just said to the Pharisees, Por lo que Juan le acaba de describir a los fariseos, and because of verse 12, y basado en el versículo 12, where it clearly shows the believers, okay, being baptized with the Holy Spirit and the unrepentant with fire, in this situation, it's pretty clear. entonces aquí Juan Bautista está explicando algo, está explicando que los creyentes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, dice, y los incrédulos van a ser bautizados con fuego y separados, claramente. Kind of brings up some questions, huh? Y saca preguntas en sí mismo, ¿verdad? We know that fire purifies, Sabemos que el fuego es para purificar, it cleanses. limpia. But when I read this, and I've been reading this a lot, Pero cuando yo leo esto y lo he estado estudiando bastante, have we been getting it wrong? ¿acaso lo hemos tenido equivocado? When we say, Holy Spirit, baptize me with fire, Cuando decimos, Espíritu Santo, bautízame con tu fuego, again, based on what we read here, basado en lo que tú acabas de leer, I don't know. no sé, Something we got to study more, something we got to pray more about, I tenemos don't know. que pedirle al Espíritu Santo que nos dé más clarificación en But esto. again, going back to this, Regresando a este tema. and the Amplified breaks it down beautifully, Y okay? la versión amplificada bíblica lo describe perfectamente. He baptizes believers with the Holy Spirit, Dice, Él bautiza a los creyentes con el Espíritu the Santo. unrepentant with fire, Y los que no se arrepienten con the fuego, fire of judgment. el fuego de juicio. So again, guys, I bring this up because there's a lot of stuff that has been in the church for a long time. Y te comparto esto porque hay tanto que se ha metido a la iglesia por tanto tiempo. Yes, here I go, I'm going to say it. Y lo voy a decir. Including a pre-tribulation rapture, Incluyendo false doctrine, doctrinas de pretribulación a rapto y esas doctrinas falsas. things that have been in the church and taught for a long time, Cosas que se han metido a la iglesia y te lo han enseñado por mucho that we tiempo. must look at and say, is this truly Que biblical? tú tienes que ver y decir, ¿acaso eso es bíblico? I'll let you guys ponder that one for a Te little voy a dar un momento para que tú lo recibas y lo digieras. while I take a swig of my water. Mientras que yo tomo agua. I'm just asking for a friend. Don't kill the messenger, Hago esta okay? pregunta. Naturally, I'm curious. Y naturalmente tengo una curiosidad. Mom, yes or no? Have I always been a curious kid? Yeah. I've always been kind of a nerd like that, right? All right, I'm just curious. That's probably why I became a cop.
Quizás por eso fui policía y investigué crímenes porque siempre he tenido curiosidad. Guys, this is how we have to read the Word. Y así es como usted tiene que leer la palabra de Okay, Dios. we have to read it in its context, break it down, read different translations. Okay, Tiene que leerla con contexto completo y leer diferentes versiones. it's a valid question to ask, Y es una versión válida de preguntarte. and I'm just challenging you today to think about it, Y hoy te estoy retando para que tú también pienses. pray about it. Ora. Okay, Amen. Amén. So there, don't get all bent out of shape today. Okay. All right, let's continue. Verse 13. Sigamos estudiando versículo 13. 3:13. Lord, hopefully I'll get one laugh from that today. Just one today. All right. Forgive my sense of humor. All right. Verse 13. Let's finish this up. We're almost done. Okay. We're gonna finish up. Then you guys can go to the restaurant and catch the World Cup. It's about to start right now. Okay, the championship. Here we go. The baptism of Jesus. Oh, okay. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan River. Forgive me, I said earlier that it was in chapter 4. Forgive me, it's at the end of chapter 3. My apologies for that. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan River to be baptized by him. But John tried to prevent him, vigorously protesting, saying, "It is I who need to be baptized by you, and do you come to me?" But Jesus replied to him, "Permit it just now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness." Then John permitted it and baptized him. I want to stop right there. Entonces vamos a ver lo que es el So verse 15. Dice, y aquí está hablando del bautismo de Jesús. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo, diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objeto. Y el 15 dice, hagámoslo, te digo, aquí diciendo Jesús, hagámoslo, te lo digo, pues nos conviene cumplir lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. How many of you would be like John the Baptist in that situation? ¿Cuántos de ustedes responderían como Juan el Bautista en esa situación? The rest of you are just holy and mighty. So. Los Praise the demás Lord. son All right. santos, ¿verdad? But you imagine Jesus coming to you. Pero imagínate Jesús viene Hey, hacia hey, ti. man. Say I'm Jesus, okay? I'm not. Pongamos que yo soy Jesús, ¿verdad? Vengo así. Hey, I want you to baptize me. I'm the king of the universe, but I want you to baptize me. Soy el rey del universo, el Dios todopoderoso, pero quiero que tú me bautices. Shoot, man, I know they were cousins, right? Yo sé que eran primos, They were family, like in the flesh part, right? The que worldly part. de sangre eran primos. But John also knew this is the Messiah, our King, our Lord and Savior, and he's asking me, this weirdo who wears a camel hair vest and a leather belt and eats locusts and wild honey, he's asking me to baptize him? What the heck? Ponte a pensar de que viene Juan el Bautista, Jesús a Juan el Bautista, y que Juan el Bautista en sí mismo, como hombre, como humano, dice, ¿cómo es posible que yo siendo un hombre loco, un hombre que me he visto que me he visto raro, que como cosas raras, y que tú vengas a mí, tú siendo Dios, tú siendo el Rey, y me escojas a mí pidiéndome de que yo sea el que te bautice? But our Lord, as good and as wise as he is, look at how he answers. Again, verse 15. Jesus replied to him, "Permit it just now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness." It was necessary. It was necessary for him to be baptized. Es que algo parte del proceso que Jesús, por lo cual él le dice en el versículo 15, hagámoslo, te lo digo, pues nos conviene cumplir lo que es justo. En otras palabras, esto era parte del proceso que tenía que pasar Jesús. Let me give you the Hugo translation on Te voy this. a dar Okay? la translación. Sorry, you can't find the Hugo translation on Amazon, okay? But this tells me that leaders lead from the front. Esto aquí lo que me indica claramente es que los líderes lideran del frente. Leaders lead from the front. Así es que todo líder lidera del frente. Hey, we gotta go evangelize to that group of witches over there, but here, you go ahead and go. You go over there, okay? I'm gonna stay back here. Alright? No, leaders lead from the front. Los líderes siempre van a liderar del frente, de que no te van a decir, vamos a ir allá a evangelizar a un grupo de brujas, pero los voy a equipar y ustedes van. No, un líder lidera del frente. Hey, they're trying to implement laws, church, where they want to ban the Bibles, they want to shut down the church.
You know, you guys might want to like go and like preach out there. I'll stay in my office. De que escuchan, de que ¿saben qué? Quieren estar implementando que no que sirven las iglesias o de que nos salgan a predicar. Y supongamos que los equipamos y digamos, bueno, vamos a equipar a ustedes van, y yo me quedo aquí en la oficina, voy a orar por ustedes aquí. No, eso no se hace. Leaders lead from the front. Todo líder va a liderar de frente. We know we serve the greatest leader and servant of them all. Servimos a un Dios que es todopoderoso y es un líder, porque Él es siervo, fue siervo. He's an example to us Y Él siempre fue ejemplo para todos of how nosotros, we should live our de que life, cómo debemos de llevar nuestras how vidas, we should act cómo debemos de actuar in good times, en buenas in times tiempos, of adversity, aún en tiempos de in adversidad, times where we don't feel like it. cuando no lo sientas a We veces, all have those times. porque guys. todos pasamos por esos tiempos. You know what? I just don't feel like going to church. Sabes, hoy no siento ganas de ir a la You iglesia. know what? I don't feel like reading my word. Sabes, hoy no siento leer la Biblia. I don't feel like worshiping or No siento fasting como today. adorar o ayunar hoy. That's okay. Está bien. It's okay to have that from time to time. Y está bien que tú tengas un mal día de vez en cuando. That's the human side of Esa es su us. parte humana. It was okay for Jesus Pero estuvo bien para Jesús. to ask his Father if he could to remove the cup from him. Jesucristo fue y le pidió a su mismo Padre decirle, Señor, si es tu voluntad, quítame esta copa. He felt everything we felt. Porque Él sentía todo lo que tú y yo sentimos. He's our greatest example. Él es el mejor ejemplo que tenemos. It's beautiful. Es hermoso. Because he was so humble. Porque Él fue tan humilde, So humble. tan humilde. He led from the front. Y Él siempre dio de frente. Gave his life. Dio su vida por nosotros. Died for us. Murió por nosotros. I love you, Lord. ¿Sabes? Amo a Dios. When are we going to come back ¿Cuándo vamos a regresar, familia? to just loving him? A solo amarlo a Él. Put aside all our stupid differences, Y poner a un lado toda diferencia estúpida, denominations, denominaciones y todo eso. nonsense, and just love him. Tonterías y enfocarte en solamente demostrarle tu amor. Just honor our King. Honrar a nuestro Rey. Live the best that we can for him. Vivir lo mejor que tú puedas para Él. When are we going to come back to that church? ¿Cuándo vamos a regresar a eso, iglesia? You know, that's why I get frustrated sometimes. ¿Sabes? Por eso es mi frustración a veces. None of us are perfect. Nadie es perfecto. I fall short all the time. Yo That's my también. life. Pregúntale a mi esposa, yo también caigo corto de vez en cuando. I do. Lo soy. I'm cabezón, I'm hard-headed, I'm hot-headed sometimes. Yo sé que soy Yes. cabezón, yo sé que soy fuerte a veces. Sorry, that's the way I Y am. es como soy. But one thing I can tell you Pero algo que sí te puedo decir is that I love him es de que lo amo a Él. more than anything. Más que a nada y nadie. If not, I wouldn't be here. Si no, créeme que no estaría aquí enfrente. I'd be at home getting ready to watch the World Cup final. Por mí estaría en la casa ahorita preparándome para ver la final de Like the rest la of the Copa, world. como la mayoría del mundo. Guys, don't lose your first love. Lo que no quiero es que pierdan su primer amor. Don't lose your first love. Pierdan su primer amor. The enemy's going to do everything El to enemigo, get you to lose your first love. el enemigo va a hacer todo lo posible porque su misión es de que tú pierdas tu primer amor. Because he knows that you are sealed until the day of redemption. Porque Él sabe de que tú fuiste sellado hasta el día de la redención. And his mission Y is su misión to es knock you off your course. tumbarte del camino. Because he knows he can never have what we have. Porque Él sabe que nunca va a poder tener lo que tú y yo tenemos. That's why he hates you so Por much. eso el enemigo te odia tanto. That's why he hates us so Por much. eso el enemigo nos odia tanto. He can't have this. Porque no puede tener esto. Work out your own salvation Tienes que trabajar tu propia salvación with fear and trembling. con temor y temblor. Tremble Tiembla in the presence of en God. la presencia de Dios. Because he's mighty. Porque Él es poderoso. He's glorious. Él es glorioso. He is powerful. Él es poderoso. He's everything. Quiero que sepas que Él es todo. Forgive me. Perdóname. I just love him so much. Solo lo amo tanto. And I fear him. Sabes,
yo temo a Dios. I fear him every time I come up. Yo temo a Dios cada vez que me subo para acá, para arriba. I know you do, Pastor. Y yo sé que tú también, I know pastor. Pastor Isaiah doesn't. I know Sé que el my pastor wife. Isaías y yo tenemos a Dios, We amamos a do our Dios best to not let him down. y hacemos todo lo posible para no fallarle. It's not about tickling your ears or pleasing man. Es que no trata de hacerte cosquillas en los oídos ni agradar al hombre. It's that we fear failing Es que him. tememos fallarle a Dios. Our job is not easy. Nuestro trabajo no es fácil. This is not easy. Esto no es fácil. We carry a lot of weight. Cargamos mucho peso. I don't say it for you to feel sorry for Y us. no te lo digo para darte lástima. I say it because I'm sharing my heart with you. Te lo digo porque te abro mi corazón. We need you. Te necesitamos. We need all of you. Necesitamos a cada uno de ustedes. As weird as you are, Aunque you sea can laugh raro, at that. You can laugh at that. te puedes reír, ¿ok? We need every one of you weird. Pero necesitamos a cada uno de We ustedes. need every one of you beautiful souls that you are. Porque son almas hermosas, es que requerimos a todos ustedes. Don't lose your first love. No pierdas tu primer amor. Love the Lord Ama a Dios with all your heart, con todo tu soul, and corazón, mind. tu alma y tu Love mente. your neighbor as you love yourself. Ama a tu vecino como te Love amas each other, a ti mismo. guys. Ámense Love unos a each other. otros, ámense. It's hard to love certain people, I know that. Yo sé que hay gente difícil de amar, But just love. pero ama. Love covers a multitude of sins. Si no sabías, el amor cubre una multitud de pecados. Perfect love casts out all fear. Y el amor perfecto saca fuera todo temor. All right, let me finish here Voy a terminar aquí. without crying anymore. Ya no quiero llorar. So again, lloro, and I'm sorry, those of you that are new, I'm a crybaby sometimes, you know. But you know what I say to you men that I've spoken to? Real men cry in the presence of God. Algo que le digo a I'm not los ashamed to hombres, cry in His presence. algo que le digo a los hombres es que los hombres verdaderos no tienen temor de llorar. ¿Por qué? Porque lloramos en la presencia de Dios. All right, verse 16. Versículo 16. After Jesus was baptized, He came up immediately out of the water, and behold, the heavens were opened, and He, John, saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Him, Jesus. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased and delighted." Praise the Lord. Versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios, en otras palabras, al Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz fuerte desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. These last two scriptures are preaching in itself. Y estas escrituras tienen una predicación completa. For all who want to deny the Holy Trinity, Para todo aquel que quiera negar la Trinidad Santa, it is clear right aquí here es claro. that we have the manifestation of all three persons Aquí se está of the Godhead. manifestando lo que son tres en uno. The dove who descended being the Holy Spirit. Porque aquí habla que el Espíritu Santo bajó como en forma de And paloma. no, the Holy Spirit is not a dove. Y no He es, can manifest as a dove. no es una paloma, es Right. que Él se dio a ver como una paloma. Holy Spirit is God. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. We have the Son physically being baptized in the water. Tienes ahí el Espíritu Santo y al Hijo de Dios ahí físicamente siendo bautizado en agua. And then we hear the voice of the Father Y speaking, luego escuchas en ese momento desde los cielos la voz del Padre hablando, that this is my beloved Son in whom I'm well pleased. diciendo: este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. It's similar to what Matthew 17 speaks about on the Mount of Transfiguration. Similar a lo que dice Mateo en el 17 cuando habla en el monte de la transfiguración. When God spoke, Cuando Dios habló, remember that Elijah and Moses appeared with Jesus on that mountain. recuerdan de que Elías y Moisés aparecieron ahí con Jesús en esa montaña. Peter, James, and John are there, and they're like, man, Peter's like, we're going to build you guys a tabernacle. Y en ese momento están ahí Pedro, Santiago y Juan. Y cuando ve Pedro eso, dice: vamos a hacerles unas carpas. And then they hear the voice of Almighty God. Y luego escuchan la voz de Dios. And what happens? Their ¿Y qué faces pasa? hit the ground. Ellos caen al piso.
their faces hit the ground Cuando escuchan la voz de Dios, caen al piso. as they hear that thundering Al voice. escuchar la voz fuerte de Dios. Guys, it's clear if any of you Claramente, si alguno de ustedes don't fall into that of doubting the Trinity. nunca caigas en doctrinas que te hagan dudar de la Trinidad. The biblical term is the Godhead. La forma bíblica es Dios, Father, Son, and Holy Padre, Spirit. Hijo y Espíritu Santo. One God in three distinct persons. Un Dios en tres distintas personas. It's perfectly clear Es here. claramente aquí escrito está. Because there are doctrines like that that only teach oneness. Porque hay unas doctrinas allá afuera, aún en la iglesia cristiana, que están enseñando lo que es que solamente es uno, pero lo menciona como uno. Teach that it's only Y Jesus. menciona que solamente es Jesús. Remember in Revelation 5, I point over here because that Te talks menciono about lo que dice Revelation en 5. Apocalipsis 5, algo que tenemos ya escrito en la pared. Revelation 5:5 Apocalipsis 5:5 talks about the one on the throne handing the scroll to Jesus, to the Lamb. dice que el que está en el trono dándole lo que es el libro al Cordero, que es Jesús. There is plenty of evidence of the Godhead Y throughout en the toda Bible. la Biblia hay evidencia de Dios, el Padre, el That's a Hijo y el preaching for Espíritu another Santo. day. That's a preaching for another Y day. es una predicación que te puedo explicar otro If we día. dive into that, we'll be here until the next World Si entramos Cup. a entrar en detalle, te vamos a tener aquí hasta el siguiente Copa Mundial. Man, thank you. You guys on this side have been so gracious and laughed at my cheesy jokes. I know. Es broma. That's all right. All right, guys. That's all I have for you. So that's Todo lo que tenemos Matthew hoy. chapter 3. Glory to God. We got through it. Give the Lord all praise and glory for Este fue that. el estudio bíblico de Mateo 3, capítulo 3, completo el día de hoy. Next Sunday, we'll pick it up in Matthew chapter 4. Y la semana que entra, como estamos haciendo escuela bíblica, vamos a estar en Mateo 4. Which I know I hit on the first part of it when I taught on spiritual warfare. Remember that? The way Jesus did it? Y yo Yes? sé que ya había yo predicado You guys already sobre la guerra forgot that espiritual, teaching? Oh, Lord. de la It's manera que okay. Jesucristo mencionó We'll cómo review debe it ser next week. la guerra espiritual. La semana que entra vamos a dar un repaso. All right, let's stand to our feet, guys. Vamos a hacer. Praise the Lord. Glory to our Lord. Vamos a darle So gloria a Dios. Amén. Let's just stand to our feet. Pongámonos de pie. Let's praise the Lord a little bit more. Let's worship Him. If we can get a worship song, Vamos a adorar al Señor un poco más de tiempo. let's Quiero get a que worship song. juntos Let's just worship adoremos al a little bit Señor. more. Quiero que nuestro enfoque, nuestro amor, nuestra declaración sea para Él. Amén. If you have to leave, it's okay. Si tienes